está grabando. Bueno, durante todo lo que hemos visto en el curso, en realidad, ya hemos aprendido a resolver estos tipos de ecuaciones diferenciales. De orden n, de distintas maneras, con hartos métodos, cuando el lado derecho es de cierta forma, de otra forma, y cosas así. Ahora, a partir de ahora, a lo mejor lo escribo como acá en el note, yo creo que corresponde más, como nos va a interesar ver sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Qué son sistemas de ecuaciones diferenciales? Bueno, es cuando tengo más de una función en las cuales interactúan de alguna manera y yo lo puedo representar mediante ecuaciones diferenciales. Ya, por ejemplo, algo así. No sé, yo tengo una función x1 que funciona quizás de esta manera. x2 más x1. Sí, y tengo otra ecuación quizás para x2. x1 más 7. ¿Sí? Como de alguna manera, quizás, bueno, simplificada de entenderlo, esto es un sistema de ecuaciones diferenciales. Así como que me permite tener ecuaciones de las derivadas, pero así como un sistema de ecuaciones, estos son sistemas de ecuaciones diferenciales para funciones. En particular nos van a interesar aquellas que vamos a poder escribir como, por ejemplo, si yo pensara x como x vector, ¿sí? Así como x1, x2, nos van a interesar las ecuaciones que podamos escribir así, como x' es igual a por x, con a una matriz. Matriz, ¿sí? O, por defecto, algo así. X' es igual a x más b con, bueno, con a matriz. Bueno, esto es solo el vector por si acaso. Así, así, así y así. Y b vector. Sí, por ejemplo, en este caso, si nosotros escribiésemos este que está aquí, este quedaría, por ejemplo, aquí sería x1, x2', va a ser igual a, por ejemplo, acá quedaría, aparece el x1 y el x2, 1, 1, y acá sería 1, 0, 2, más 0 y 7. Sí, por ejemplo, ahí he escrito estas dos ecuaciones que están acá, utilizando esta forma de escribirlos como con una matriz y un b. Sí, eso es más o menos el tipo de problemas que vamos a estudiar durante un rato a partir de ahora. En un segundo que tengo un poco de sed. Eso nos va a interesar. ¿Qué más? A ver. Un sistema. Ah, bueno, eso es un sistema. Ya, por un lado tenemos Javier, eso, que ¿sí? es necesario que, que las ecuaciones que estén tengan que estar evaluadas en el mismo variable independiente, ¿no? Tú dices como que yo pongo aquí temas algo. O sea, que cada derivada sea con respecto a lo mismo. Ah, sí, sí, cada derivada tiene que ser respecto a la misma variable para que sea una ecuación diferente, o sea, para que sea ordinario. Como ecuación diferencial ordinaria significa que las ecuaciones que consideramos son todas respecto a la misma variable. Si, por ejemplo, la ecuación de onda es así, bueno, no sé si ya están familiarizados o no con este símbolo, que es como de derivar como parcialmente. No sé, pues así, así. Sí, esta me parece que es la. O sea, no me parece. Esta es la ecuación de onda. Sí, o sea, aparece una constante acá, pero si yo midiera el espacio y cosas así de formas diferentes, bueno, yo podría escribir esto. Y bueno, esta ecuación, si se dan cuenta, las derivadas no son tomadas todas respecto a la misma variable. Estoy derivando respecto a t y respecto a x. Entonces, en ese caso, ya no es una ecuación diferencial ordinaria, se llama ecuación diferencial parcial, porque son respecto a derivadas parciales. Y no, eso es más complejo. O sea, sí es diferente. Se ve en el próximo curso, en todo caso, en CA se ven este tipo de ecuaciones, como método para resolver y todo. Pero sí, estos sistemas van a ser solamente con la misma variable. O sea, derivada respecto a la misma variable.
Voy a borrar esta parte por si acaso, porque no, como una acotación. No. Ya, entonces por un lado tenemos eso, que es como materia, vamos a ver aquí materia, esa materia como teórica. Y por otro lado tenemos, no sé, la materia numérica, ¿sí? Numérica. Me parece que el tilde es en la E. ¿Sí? No importa. Entonces, si no me ponen ahí, ¿qué tenemos acá? Bueno, esta como lo que les voy a explicar ahora como que funciona tanto para sistemas como para ecuaciones como normales, pero voy a hacer el esquema para ecuaciones normales. Entonces así, supone que yo tengo este tipo de ecuación, ¿no es cierto? Que es así, así. Entonces, el esquema que uno sigue para llegar a estas formas numéricas de resolver es integrar en un intervalo, ¿sí? Entre, digamos, T0 y T1, ¿sí? Respecto a T. Entonces, ¿qué voy a obtener? Bueno, acá al lado izquierdo me va a quedar T1 menos I de T0 es igual a la integral entre T0 y T1 de f de t, I de t de t. Sí, por lo tanto, bueno, yo creo que esto lo han visto como 1000 veces en realidad, pero un resumen, no, bueno. T0, ahí, T0, T1, f de t y de t de t. Sí, entonces, de alguna manera lo que nos dice esto es que es posible obtener, por ejemplo, si yo tengo como la curva de y respecto a t, yo podría obtener el punto que sigue resolviendo este problema que está acá, ¿cierto? Esta que está aquí. ¿Sí? Un punto que hay más adelante. Entonces, bajo esta premisa, es como vamos a hacer los métodos numéricos en este curso. Creo que son todos los que hacemos en este curso, son así. Si, no, si me equivoco, lo veremos después. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si supiésemos calcular esta integral fácilmente, no habría problema porque lo podemos hacer y ya tenemos la solución. Sin embargo, para que sea esto, hacerlo de manera numérica y no teórica, ¿sí? Porque a veces esa integral puede ser muy difícil o qué sé yo. Lo que uno hace es aproximar esa integral. ¿Sí? Aproximamos esto. Aproximamos esto. Y de esa manera vamos a ir obteniendo los puntos que siguen en esta función. ¿Sí? A partir de un punto inicial voy a poder ir construyendo los que siguen. Y de 0 más alguna aproximación de esto. Por ejemplo, una aproximación que uno podría hacer, por ejemplo acá, y esta es f, por ejemplo, si la puedo considerar como que solamente depende de t, así está. Y, por ejemplo, acá está t0 y acá está t1. Y yo quiero la integral, ¿cierto? Yo quiero esta integral que está aquí. Esta integral de alguna manera me representa lo mucho que varío en ese tiempo. Entonces, ¿cómo puedo aproximar esa integral? Bueno, hay un método que es el de Euler progresivo, que es tomar este punto que está aquí y aproximar esto mediante este cuadradito que está aquí, ¿sí? Con el primer punto. Hay más métodos para aproximar esa integral y dependiendo de ese método es que tienen nombre los métodos numéricos. ¿Sí? Tal el de Euler retrógrado, el Vocta, hartos más. No me acuerdo muy bien de los nombres, pero ahí son de distinto orden dependiendo del orden de la aproximación. A veces usan figuras media extrañas y cosas así. Entonces, por ejemplo, si hiciésemos acá la aproximación de Euler progresivo, simplemente va a ser tomar el largo del intervalo t1 menos t0 por el alto inicial, ¿cierto? Acá. ¿Y cuánto es eso? Bueno, es f de t0, y de t0. Y así es como tuve ya un punto. Y realmente uno va repitiendo este proceso. Si se dan cuenta, acá tengo i de t1 y al otro lado solamente tengo cosas que dependen de t0. Bueno, esa parte depende de t1, pero t1 a priori lo conozco. Como que yo estoy decidiendo qué puntos quiero encontrar. Entonces eso, realmente uno en los esquemas numéricos que vamos a ver realiza procedimientos de este tipo.
todo el rato y vamos así Oye, obteniendo n puntos y vamos construyendo la curva. ¿Sí? entonces, con mi punto T0, que sería el punto inicial, yo busco un T1, pero que sé cuál es, o... No, el T1 a priori tú lo vas a conocer, o sea, tú vas a decidirlo. Como, por ejemplo, tú vas a decir, bueno, sabes, quiero resolver numéricamente en el intervalo 0, 10 y voy a dividirlo en pequeñas franjas así, ¿sí? Con un delta o un h que uno le llama de 0,1. Por lo tanto, estos puntos yo los conozco, ¿sí? Yo me los voy a dar y a partir de esos puntos voy a ir encontrando la curva, ¿sí? Lo voy a ir construyendo. Ah, o sea, eso, al final los puntos dependen del H que yo me dé. Y eso va a generar como en un Claro, intervalo una cantidad de puntos. Y esos puntos voy a ir claro, obteniéndolo según mi primer punto y sí, el H. exacto. Ya. Ujú, sí. A priori, o sea, dado que a medida que nuestro h es más chico, esta aproximación debería ir mejorando. A medida que tenemos un h más chico, esta curva se debería parecer cada vez más a la curva original. Hay veces que eso no pasa, pero eso va a depender del método, ¿sí? Eso se le llama como estabilidad o inestabilidad del método, que creo que todavía no lo han visto. No, no lo han visto. Pero se ven después, como respecto a eso. Y eso es súper, hay como mucha teoría al respecto, es súper, como hay mucho, mucho de eso. Como, por un aspecto suena un poco aburrido, pero por otro lado también muy interesante. Entonces, bueno, eso con el resumen. Sí, no sé si alguna duda o algo con eso. Em, bueno, en la primera pregunta vamos a modelar un problema de como acá hay unos estanques y tenemos un agua con sal y nosotros solamente le entregamos agua a esto. Entonces se empieza a desplazar el agua y vamos a querer saber cuánta sal tengo en cada contenedor en cada instante de tiempo. Entonces eso es lo que vamos a modelar. Bueno, ¿y qué pasa? Que la cantidad de sal que hay en el contenedor del medio, por ejemplo, depende de la que hay en el contenedor de atrás. Y la del contenedor, del tercer contenedor va a depender de los contenedores que vienen antes, ¿sí? Porque están conectados como se ve aquí. Entonces ahí eso me va a generar un sistema y ese sistema lo vamos a resolver numéricamente, ¿sí? Con el Jupyter que tengo aquí. Ay, no, no le he demostrado cómo se hace eso del Jupyter. Ya, pero lo modelamos y lo vemos. Y la P2, yo creo que no la vamos a alcanzar a hacer. Como que siempre pongo problemas, como que cuando hago el auxiliar siento que va a salir corto, pero como que no. Como que siempre son realmente largos los problemas. Pero bueno, a veces es mejor que esté el enunciado, como que uno no se pierde. Bueno, el segundo es algo que como que tienen las herramientas para hacer y que igual verán eventualmente, que es definir la exponencial de una matriz. Em, como spoiler, nosotros tenemos esta ecuación. No sé si se acuerdan que antes cuando nosotros teníamos estas ecuaciones, la solución de esto era simplemente esto, ¿sí? La exponencial con el coeficiente. Bueno, uno puede definir la exponencial de una matriz y realmente se conserva esto de que la solución es la exponencial de esa matriz. ¿Sí? No, no me acuerdo cómo era la cosa, como A por T. Ah, bueno, es que acá estoy haciendo un... No, estoy fallando en la anotación ahí. Ahí sí. Sí, uno puede más o menos ver esto. Sí, aquí, bueno, aquí va a estar como vector de condiciones iniciales y acá había una constante K que acompañaba. Sí, eso es como spoiler. Pero la gracia es que, bueno, en resumen, se puede definir la exponencial de una matriz de manera que se conserven estas propiedades que me permiten resolver ecuaciones diferenciales y en este caso sistemas de ecuaciones diferenciales mediante esta exponencial y preserva muchas de esas propiedades, muchas, muchas de esas propiedades. Y eso también lo van a ver en clase probablemente la próxima semana. Bueno, de eso se trata la P2, pero probablemente no la alcancemos a hacer. También es importante esto de lo que pasa cuando la matriz es diagonalizable, que es algo muy, ¿cuál es la palabra? Como querible, es deseable. Que no sé si se acordarán, pero si no se acuerdan también vamos a darnos el tiempo de verlo. Entonces, eso es el AP2. Así que, ahora sí, vamos a lo que vamos a la P1, hagamos el modelo y luego vemos todo esto del Jupyter y toda esa cosa. Aquí.
Ya, bueno, leamos primero. ¿Qué dice? Considera un sistema de tres tanques, bueno, tres tanques, con una mezcla homogénea de sal con agua. Denote por X sub I y V sub I la cantidad de sal y volumen de agua de cada tanque. ¿Sí? La cantidad de sal y volumen de agua. Bueno, de cada tanque. Al primer tanque, bueno, ahí me dicen cuánto entra a cada tanque y cómo se va moviendo el líquido. ¿Sí? Como debe haber algún motor que haga que entre a un estanque y se mueva a otros. Y acá me dicen que al primer estanque entran de a 10 litros por segundo, luego al segundo de a 10 litros por segundo, luego al tercero de a 10 litros por segundo, y luego se van a 10 litros por segundo. Entonces, más o menos como que todo esto sigue como una especie de, como la misma tasa, por lo tanto no deberían vaciarse, por ejemplo, estos estanques. Al menos no deberían vaciarse de agua. Ahora sí puede pasar que se vacíen de sal, ¿cachai? Porque el agua se va con, la sal se va con el agua. Entonces eso es lo que vamos a modelar. Javier, ¿Sí? como para entenderlo, o sea, entra por el primer tanque y llega hasta el último tanque el agua, con sal. Sí, entra por el primer tanque, pasa por todos los tanques y sale. Ujú. Ah, Eso es ya, lo que pasa. súper. Y ahora la transferencia de agua entre cada tanque también es de la misma tasa, así que es de 10 litros por segundo. Entonces, a mí me piden modele y resuelva numéricamente este problema para la cantidad de sal en cada estanque. ¿Sí? Para la cantidad de sal en cada estanque. Este problema está en el libro de la PUC, lo tengo por ahí, y lo resuelven teóricamente, entonces vamos a poder hacer el paralelo de lo que nos da teóricamente y lo que nos da numéricamente. Ya, ¿cómo lo hacemos? Bueno, me interesa saber cómo se comporta esta cantidad de sal. Y como estamos en ecuaciones diferenciales, veamos cómo varía esta sal. Y tenemos condición inicial además, así que deberíamos poder caracterizarlo de una manera súper buena. Entonces, ¿cómo varía esta sal? Bueno, la variación de sal, por ejemplo, pensemos en un segundo, como en el iésimo, todavía no, ya, pensemos así, ya. Si yo considero un tanque, eh, la variación de sal en algún intervalo de tiempo, lo que sea, va a ser la sal que entra menos la sal que sale, ¿cierto? O sea, esa es la variación que voy a tener dentro del tanque. ¿Sí? Entonces va a ser la sal que entra, menos, ay, menos la sal que sale. ¿Verdad? Entonces, eh, ahora, ¿cuánta sal entra? Eso va a ser, yo tengo un volumen de entrada y ese volumen tiene una cierta concentración de sal, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea con la que nos vamos a quedar, ¿sí? Porque cada uno de estos tanques va a tener una cierta cantidad de sal en cada instante. Entonces, eh, sin embargo, a cada tanque le entra un volumen con sal. Entonces, va a depender de cuánta sal venga en ese volumen. Entonces, la cantidad de sal que entra va a ser el volumen que entra, bueno, volumen in, le voy a poner, que entra, por la concentración que entra, ¿verdad? Y bueno, la que sale va a ser el volumen de salida bueno, out por la concentración. Ahora, ¿la concentración de qué? La concentración del tanque en el que estamos, ¿cierto? Del tanque, del tanque, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estamos asumiendo que esta mezcla se mantiene homogénea. Esto es homogénea en cada tanque, ¿sí? O sea, como que se mezclaran de manera instantánea. Javier, ¿Sí? con la concentración que entra te refieres a la que, como la que viene del tanque anterior. Claro, del tanque anterior. Sí, Ya. exacto. A ver, ¿cómo puedo continuar esto? Concentración. Volumen. Ya, sí. Ahora ya teniendo eso en mente, pensemos en el 10º tanque. Sí, para que vayamos en el 10º tanque.
y décimo tanque. El décimo tanque, vamos a tener lo siguiente. O sea, podemos imaginar, por ejemplo, que es el tanque del medio, ¿sí? Este que está acá. En ese tanque, el volumen de entrada va a ser, a ver cómo, no, eso lo voy a dejar ahí todavía, voy a dejarlo así todavía, volumen in, por la concentración de entrada. ¿Y cuánto es la concentración de entrada? Es es la cantidad, o sea, la concentración que entra depende del tanque anterior, ¿cierto? Como bien preguntó Benjamín, parece. Entonces, esa concentración va a ser la cantidad de sal que hay en el tanque anterior dividido el volumen del tanque anterior. El volumen del tanque anterior, ¿cierto? Entonces va a ser eso, y por otro lado va a tener menos el volumen que sale por la concentración del tanque actual, que eso es la cantidad partido del volumen. Volumen subí. Sí, esta parte, si tienen duda, o sea, no sé si quedó muy claro, porque esa parte es como media enredada. Esa es como la parte que está ¿Podrías concentrándome en explicarlo otra vez, observar. porfa, Javier? Sí, sí, sí. Que no entendí el delta X, sí. Tenemos que el X sub I va a ser la cantidad de sal en cada estanque. Entonces a mí me interesa saber, por ejemplo aquí, la concentración que tiene un volumen cuando entra de un estanque a otro. ¿Sí? La concentración. Y la concentración es como cuánta cantidad de sal viene por cada volumen. Y como estoy asumiendo que ya viene como que dentro de los tanques ya está mezclado de forma uniforme, yo puedo saber la concentración del tanque, en este caso el tanque I-1, que es, digamos que es el primero, va a ser la cantidad dividido el volumen. Bueno, este sería 1 y 1. Entonces, esa va a ser la concentración de entrada, con la que entra este volumen. Y eso tengo que multiplicarlo por el volumen y me va a dar la cantidad. ¿Sí? ¿Así? O sea, pero el delta X no es lo mismo que el delta X, sí, ¿cierto? No es lo mismo. Eh, o sea, este es el delta XY, que es como la variación que tengo de lo que entra y lo que sale. El X, estos de acá son la cantidad que existe total en uno de los estanques. Sí son cosas diferentes en todo caso. Ah, ya. Estamos como Vale. tratando de deducir como el modelo que se va a generar acá. ¿Sí? Como con esto de variaciones y todo. Entonces, bueno, ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos porque ya tenemos esta variación y simplemente la consideramos ahora en una cantidad de tiempo. ¿Sí? Así como en un tiempo t, voy a tener el volumen de entrada dividido, bueno, que entra en ese tiempo por x sub i menos 1 dividido el volumen del tanque anterior. Ahora, ¿cómo puedo dejar de manera explícita cuánto es este volumen? Bueno, yo sé que el volumen de un tanque, del tanque I, digamos, es el volumen inicial, bueno, ponerle inicial, más la cantidad de flujo que entre, sí, como el flujo de entrada menos el flujo de salida. Bueno, en este caso va a dar cero, porque el flujo de entrada y el flujo de salida son el mismo, que son 10 litros para cada uno de ellos. Y esto por el tiempo. Entonces, en este caso simplemente va a ser el inicial. ¿Sí? Entonces, el volumen de este de que está aquí simplemente va a ser el volumen inicial del tanque. Entonces, pongámosle simplemente B sub I menos 1. Aquí menos el volumen out partido, no, así no es, X sub I partido B sub I. Sí, puede ser un poco extraño, pero como la mejor forma de anotarlo encuentro. Me faltó ir por DT. Ahí sí. Sí, porque ir por DT a ambos lados. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Esto de acá realmente lo conocemos y es constante. ¿Por qué?
porque el volumen que entra, partido el tiempo en el que se demora en entrar ese volumen, es 10 litros por segundo. ¿Cómo sé eso? Porque si, por ejemplo, yo esperase, a ver, la cantidad de volumen, por ejemplo, que entra en 10 segundos es 100. ¿Y cuánto tiempo? En 10 segundos. ¿Sí? Y esto es 10. Y eso es siempre. Esta relación es constante. Y siempre es 10. ¿Sí? El volumen que entra en ese delta T. ¿Sí? Como el delta volumen partido delta T, en este caso nos lo dan y nos dicen que ese es 10. Entonces se lo conocemos. Por lo tanto, y ahora sí, lo único que hay que hacer es tomar delta T muy chiquitito y ya tenemos nuestro modelo de pana. Entonces aquí, bueno, este es el flujo que sabemos que es 10 por xi menos 1, tío bi menos 1, menos 10 por x sub i partido v sub i. ¿Sí? Igual es enredado, insisto. Como yo me moré en entender más o menos el modelo de esto. Pero es más o menos. Por ejemplo, ya, vamos por parte. Lo del flujo, ¿eso está claro o no? Como esto, que esto sea constante, por ejemplo. Que a este lo hayamos puesto el 10. ¿Solo ven todos? ¿O no? Al final es como por dato anunciado que Sí, siempre es 10. sí, sí, es por dato enunciado. Pero como que a veces uno cuesta como modelar esas cosas. Entonces, como, al menos yo me enredo gasto con pequeños detalles así, es terrible. Entonces, tenemos eso. Ya me dijeron hartos que sí. Entonces, y la otra parte es este del volumen, que claro, a priori el volumen de los tanques no tiene por qué ser constante, porque puede ser que la tasa de salida de un tanque sea altísima en comparación con la tasa de entrada, entonces ese tanque se va a vaciar muy rápido. Entonces eso podría pasar, en teoría podría pasar. En este caso tenemos una idealización que es que el flujo de entrada es igual al flujo de salida en cada tanque. Por eso tenemos que este flujo es así constante. Igual al flujo, o sea, este volumen es igual al volumen inicial. Entonces ya tenemos la ecuación. Ahora si la escribimos en el caso particular que tenemos, que son solamente tres tanques, vamos a tener lo siguiente. x1' va a ser igual a, vamos a ver, supone que va a ser 10 por, aquí debería ser la cantidad de sal que viene de afuera, dividido el volumen de afuera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso viene de el hecho de la cantidad de sal que entra. Pero la cantidad de sal que entra es cero, porque estamos solamente al primer tanque, solamente le entramos agua. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, como añadir agua, sin sal. No sé si, a ver dónde dice por aquí explícito. Al primer tanque de agua fresca. Voy a ponerlo con este. Sí, o sea, solamente le entra agua, no le entra nada de sal. Por lo tanto, podríamos asumir de alguna manera que la concentración de sal que viene de afuera es cero. Así que podríamos, sí que pensáramos en un tanque externo o algo así. Entonces eso sería cero. Entonces lo voy a ignorar, pero lo voy a dejar por ahí igual. Menos 10 por x sub i, eso está bien, que en este caso es x1, partido del volumen de este tanque, que es 30 litros. 30 litros. ¿Qué pasa con x2? Bueno, x2 va a ser 10, o sea, x2', 10 por la concentración o sea, perdón, la cantidad del tanque anterior partido del volumen anterior. O sea, x1 partido 30 menos 10 por, ahora va a ser x2 partido este 60 que está acá, ¿cierto? Porque es el volumen de este tanque, del segundo tanque, 60. Y ahora x3' va a ser, tengo que volver a ver esto, 10 por el anterior, x2 partido su volumen, que es 60, menos 10 por x sub i, bueno, en este caso es x sub 3, dividido el volumen del tercer tanque, que es este que es 30. ¿Sí? Entonces, ya de aquí podemos escribir nuestro sistema de manera bonita y ordenada, así, como que x1' es igual a menos 1/3 x1, x2' es igual a x tercios, pongámosle, menos x2 partido 6,
y x3' es igual a x2 partido 6 menos x3 partido 3. Y eso, que ese es el sistema. Aquí está. Ese es el tema. Tic, tic. Y nos piden resolverlo numéricamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa parte ahora mismo. ¿Alguna cosa antes de ir a lo de la anaconda? A ver, todo esto del Júpiter y esas cosas, antes de ir para allá, ¿o no? Javier, en la Ujú. ecuación x1, ¿por qué no notaste el 10? ¿Este que está acá? Ah, es que ¿este o este? El primero. Ah, es que está multiplicado por 0. Eso no es un 10.0, es 10 por 0. Ah, ya. Por 0. Sí, porque eso es porque esa primera parte se refiere a como el primer término es la cantidad de sal que entra. Y ese 10 por algo, ese algo es la concentración de sal que tiene o que tendría el tanque anterior. Y en este caso no entra nada de sal, ¿ok? No entra nada. Solamente entra Vale. agua. Ahí entendí, gracias. Vale. A ver, en la ecuación x2', el x es un x1. Ah, ya, creo que me faltó un índice. Ah, sí, muchas gracias. Alguien me escribió por email. Sí, así es. No, y aparte igual es como interesante que, o sea, la estructura que surge acá en este sistema, que, por ejemplo, ese un tercio es el mismo un tercio que aparece acá, y este un sexto es el mismo un sexto que aparece acá, ¿cierto? Y eso es porque, como por la conservación de esto, de alguna manera, como que se ve reflejado en esta ecuación. Y eso tiende a pasar mucho, como, de hecho, con la experiencia, yo no la tengo, pero así como en esto, pero como que los profes como que de repente ven ecuaciones y al tiro te dicen, ah, acá hay una conservación de volumen, de no sé, de esto, otro. Entonces, como cuesta igual. Sí, como este tipo de observaciones, como que, bueno, ahora son como cosas chiquitas, pero como que a veces tienen un trasfondo súper interesante. Bueno, vamos entonces al Júpiter. Ya, ¿cómo se hace esto? Eh, ya, yo la manera en la que hago esto es con Anaconda. Quizás hay otra manera, y quizás sea fácil también, pero no sé si es más fácil que esto. Entonces, aquí nos Javier, vamos a... Ajá. en Python es igual, ¿no? ¿O no? ¿O Sí, es lo sí, mismo? no, o sea, Anaconda es como un paquete de Python. Esto es Python. Sí, es como... Anaconda es como un compilado, no sé en qué momento lo hicieron, pero es como un instalador de Windows o para diferentes sistemas en el que tú lo descargas y te instala no solamente Python, un IDLE para reproducir Python, y Python te viene con hartas librerías y además te viene con estas cosas para trabajar en Python, que es Jupyter, ¿sí? Como viene con bastantes cosas, como una... No sabría cómo llamarlo porque no sé si entra dentro de la categoría de librería, pero... ¿A dónde puedo descargar esto? Descargar. O sea, Ah, ¿recomendarías trabajar mejor en Anaconda que en Python o no? sí, o sea, es que de todas formas, en Anaconda vas a trabajar en Python. Pero, por ejemplo, no sé si tú estás trabajando en Jupyter ya o lo has hecho. ¿No? ¿Cómo? ¿Podrías repetir? No, no escuché. ¿El Jupyter te suena o no? Como, eso es lo que parte que no sé si No, conocen o yo tienen recuerdo, o experiencia. sea, te lo digo del semestre pasado que yo me dieron un instalador en programación e instalé Python. Ya, ya, ok. Y ahí lo tengo, pero Jupyter no, o sea, no Ya recuerdo. les explico al tiro. Eh, el, el documento que subió Juan Pedro, que es este, que yo encuentro que está muy bueno, se Ese no lo llama, leí. es un documento tipo Jupyter. Esto es un formato muy bueno que se utiliza, hace poco se empezó a utilizar harto, que sirve para hacer tanto presentaciones como código, y ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en clase o presentaciones se pueden hacer simulaciones y yo les puedo mostrar al mismo tiempo
que en la simulación les puedo mostrar el código. Por ejemplo, acá él escribe así como si fuese látex, todo esto, explicación, 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 y aquí escribe el código. Y él lo reproduce de acá mismo. ¿Cachai? Por ejemplo, yo acá puedo modificar el código si quiero. Por ejemplo, ahí ya escribo cosas y todo. Es un formato muy, muy bueno. Entonces, pueden reproducir acá mismo el código. Esto se llama así Jupyter. Y tiene la utilidad de que, claro, es a su vez el código y el informe. Es ambas cosas. Entiendo que pueden hacer una única entrega por ambas. Voy a verificar eso, pero entiendo que es como la gracia de este tipo de formato. Pues como que es como un 2x1 en eso. Es como que Es tiene como un ambas Python cosas. y como un látex junto así, como para poder escribir y hacer Exacto. código al tiro. Sí, y aparte es muy, muy bueno porque puedes ir reproduciendo como por secciones. Así puedes reproducir esto, después esto otro y todo. Es Con la razón, gran cuando utilidad. quería abrir el programa que enviaron, para ver que era como una Sí, tarea que enviaron, y sí, no, pues no lo podía po, abrir, me decía error. Sí, sí, vamos a ver el tiro cómo abrirlo. Sí, yo realmente encuentro que hay que verlo. Vale. Yo tenía la duda si es que sabían o no, porque en Edo es como la primera vez que uno hace una tarea numérica, o sea, sí, al menos para mí fue así. Entonces, ¿qué ponen acá? Si trabajo con Colabel lo mismo, es lo mismo. Anaconda es un compilado de software. Sí, y esa es como la forma de escribirlo, un compilado de software. En Drive pueden añadir Google Colab. Ya, pueden haber gatos, pero no sé si gatos como de fondo o algo así. Pero bueno, ya vamos a ver cómo es esto. Entonces, ponen en Google descargar Anaconda, lo va a traer aquí y ponen ahí no sé, descargar. Y les va a preguntar aquí, bueno, ¿qué tipo de cosa tienes tú? ¿Tienes Windows, Mac, Linux? Lo descargan, lo instalan y, bueno, ¿qué hacen? Bueno, esto puede ser más fácil, pero ponte acá, pues después ponen Jupyter y les debería salir esto, ¿sí? Y si no, ponen Anaconda y les sale ese Anaconda Prompt. Y, por ejemplo, yo acá voy a cerrar esto, por ejemplo. Ya. Yo lo hago así, pero esto es como... Uno puede poner Anaconda, o sea, Jupyter y se abre. Entonces, yo lo pongo aquí, Jupyter Notebook, y me abre una ventanita, en cualquier momento. Ahí está. Javier, o Eh, sea, al descargarlo, automático te tienes listo el Jupyter. sí, sí, pues eso es como lo que tiene, y te viene con muchas librerías de muchas cosas. Esa es como por ejemplo, yo de repente formateo el computador y bajo Anaconda y es lo que necesito durante un buen tiempo. ¿Cachai? Como que te viene con muchas cosas. Entonces es súper, súper bueno. Viene además con otros programas, o sea, también ponte tú viene con Spider, si no les gusta Jupyter. Spider también, no sé si lo conocen, pero es como un no, estos no son idle, estos tienen otro nombre. eh, Donde uno escribe editor de texto, o sí, algo así. Bueno, este es otro donde también pueden hacer como lanzar código. Está cargando, se demora un poco. Sí, acá, quizás esto es como lo que está más acostumbrado a ver, yo creo, como este tipo de cosas. Y acá tienen esto, 1+1 y me da el 2. Sí, esto Como está en látex. Python. Ujú. O sea, esta parte es un idle, como uno va, como que te responde de manera automática. Y ay, si no es idle, así estoy puro diciendo palabras. Pero bueno, como que uno pone y te responde. Y bueno, acá es cuando uno hace el código. ¿Sí? ID. Ah, ya, ID. Gracias. Bueno, eso. Entonces, viene con toda esta herramienta. No sé si voy muy rápido o se va entendiendo. ¿Sí? Esto es un compilado, viene con muchas cosas, programas y le va a ayudar mucho en hacer código. En particular viene con Jupyter y yo encuentro que es muy, muy bueno trabajar en Jupyter casi siempre. Sí, como en general es muy bueno. Entonces, bueno, voy a cerrar esto que está aquí. Y bueno, ¿qué hay aquí que yo debería buscar? Por ejemplo, no me acuerdo dónde fue que hice esto. No sé, por Mass Modified. A ver. Ya, este es. ¿Sí? Aquí este es un archivo Jupyter, por ejemplo, que dice que es el de hoy día, que se llama auxiliar de Edo. O sea, auxiliar Edo. Entonces aprieto ahí y esto me lo abre acá. Y está. ¿Sí? Y ahí se abrió y puedo leer y todo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Yo creo que voy a ir escribiendo más o menos todas las partes. Por ejemplo, aquí esto todavía no tiene memoria de nada. Por ejemplo, esto solamente yo le puedo ir pidiendo que reproduzca acá las ventanitas de manera individual. Por ejemplo, acá yo le digo 1+1 y aprieto acá run.
¿sí? Y me hace eso. ¿Sí? Esto es Python. Acá incluso dice Python 3. Uno puede cambiar el Jupyter para que sea otros lenguajes de programación como R o otras cosas. Pero así funciona. Sí, es súper bueno. No sé qué más puedo poner. No sé, 3 a la 5. Sí, 243. Debe estar bien. No sé. No sé qué otras cosas más se pueden hacer. Def, por ejemplo, hago def, no sé, una función que se llame k de x, que haga, no sé, x más 7. O sea, ya, return x más 7. Sí, ahí está definida. Y puedo abrir otra ventanita acá abajo y llamar a esa función. Así. Sí, le sume 7. Entonces, estas ventanas de alguna manera están interconectadas dentro de la memoria que utiliza esto y pueden ir llamando funciones así. Es como funciona. Bueno, ¿qué más? Yo creo que quizás ya están sí familiarizados con NumPy, o quizás no. NumPy es una librería de Python que que es Numeric Python, que viene con muchas funciones predefinidas, como el seno, el coseno, el exponencial, muchas cosas. Y Matplotlib es una librería que te permite hacer gráficos de manera cómoda. Por ejemplo, ahora, ojo, yo todavía no he reproducido esta que está acá, sino no le he puesto correr. Entonces, si yo trato de llamar, así, por ejemplo, hay una función que se llama, bueno, coseno, por ejemplo, de 0, me va a decir, no, esto no, ¿qué es esto? NP, no sé qué es. Ya, pero entonces, ustedes corren esta ventana que dice import numpy as np, import matplotlib as tanto, lo corren, ya, corrió y ahora puedo llamar esta. También no tienes que estar necesariamente ordenadas estas ventanas, solamente el orden en el que ustedes lo reproducen es lo importante. Entonces aquí yo llamo y ahí, ya, ahí la encuentro, ¿sí? Entonces va a la librería, encuentra la función coseno y la trabaja. Es como funciona. ¿Sí? Todo bien hasta ahí. Tenemos como 20 minutos yo creo como para ver el código, así que si tienen duda, o con la anterior, como para que no tengan complicaciones con nada, ojalá. Todo bien, todo correcto. Perfecto. Ya, bueno, entonces tenemos eso, ya más o menos lo general. Entonces acá tenemos cómo importar librerías y bueno, aquí yo escribí como con esta cosa que está aquí, que uno la hace así. Uno acá le cambia Markdown, así, ¡pap! Porque acá tiene un code, acá uno lo cambia y ahí está, no sé por qué la puse. Entonces uno escribe esto, para escribir ecuaciones usan esos signo peso, como el LaTeX, que yo creo que cuando estaba en segundo no usaba LaTeX. Pero ahí y le dan run y anda y ahí lo deja bonito. Entonces, bueno, ese es el sistema que queremos resolver, ¿cierto? Si pongo esto acá al lado. Ese es el sistema, así menos un tercio, menos un sexto y menos un tercio. Así estamos entonces. Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, el método, vamos a ver un método numérico que va a ser el método de Euler. También está el de Euler progresivo, con esto, o sea, Euler modificado. Con esto igual estuve peleando porque típico que uno encuentra un error como 5 minutos antes de la clase y ahí lo estaba arreglando todo apurado. Entonces, ya. Bueno, ya habíamos hablado de cómo son como estas cosas numéricas. Vamos a poner acá abajo, numérico. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que vamos a hacer este tipo de aproximaciones. En el TK, bueno, así. Y K, yo lo iba a aproximar, bueno, realmente lo iba a hacer igual a, bueno, vamos por partida. Entonces ser igual al punto anterior más la integral, se supone. A lo mejor anotémoslo bien, anotémoslo con tiempo. ¿Cierto? Si estaban escribiendo TK y en TK menos 1. Esto es la integral entre TK menos 1, TK. Y acá va f de t, i de t, dt. Si habíamos llegado a esto, y nosotros lo que vamos a hacer es aproximar esta parte de acá. Ahí. Aproximar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si lo hacemos con Euler progresivo, va a ser
tomar el primer punto de este intervalo, o sea, esto, tk menos 1, coma i de tk menos 1, y lo vamos a multiplicar por el largo del intervalo, que es tk menos 1. Sí, esa es la aproximación que habíamos hecho ahí, aquí, ¿cierto? Eso que está ahí. Aproximamos con esa cosa verde que está ahí. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de una manera muy de iteraciones, yo podría, o sea, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, al I1, si voy a partir con un I0, va a ser I0 más. A esto vamos a hacer que sea uniforme esta, como que la distancia entre cada uno de esos T sub algo con el anterior sea siempre la misma, así que va a ser H, y llamo la H, por F de T sub 0, I sub 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y luego el I2 va a ser lo mismo con el I1, así. T sub 1, I sub 1 y así todo el rato. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar? Va a ser definir esta función en Python, ¿cierto? Entonces, definimos todos los lados derechos en Python. ¿Sí? Ese lado derecho y ese lado derecho. Entonces lo hacemos ahí, aquí y acá. Sí, lo que hacemos, igual este es un sistema, como igual hay un gap entre, pero como que quería dejar un sistema hecho y como mostrárselo. Como si igual eso es la parte que más difícil encuentro de hacer todo el sistema, entonces es mejor que te muestre esto, creo. Sí, entonces definimos la función del lado derecho, que a priori vamos a tener que integrarlas, y esa integración la vamos a hacer mediante método numérico súper así sencillito, que es tomar el punto del principio y multiplicarlo por el largo del intervalo. Entonces las escribimos y bueno, vamos a hacer el método de Euler. ¿Qué hace el método de Euler? Bueno, aquí le puse paso Euler, ¿sí? El X, como que está X0, ¿es X elevado a 0 o no? Ese de ahí. ¿Este? ¿O qué es? Sí. ¿Qué Ah, no, significa el 0 ahí? ya. Lo que estoy haciendo acá es que X es un vector aquí, ¿cierto? Es X sub 1, X sub 2, X sub 3. ¿Sí? Porque estoy considerando como ese y ese. Entonces, el lado derecho, por ejemplo, el segundo lado derecho depende de X1 y X2. Y el tercero depende de X2 y X3. Así que los lados derechos los voy a tener que definir a partir de este vector. No sé si me explico. Sí, gracias. Vale. Súper. Es un vector y el 0 dice, sí, el 0 exacto dice que es la primera coordenada. Entonces, este x0 se refiere a este x1 que está acá. Ah, bueno, eso porque en Python parten desde 0 los índices. Por eso aquí está como corrido. Entonces, acá está definido básicamente cada una de estas ecuaciones. Acá. Entonces, eso. Y bueno, el método de Euler, acá anoté la parte de la aproximación, que es esta parte de aquí, ¿sí? Porque SH por algo. SH, aquí le puse DT, entonces, porque traté de usar la misma escritura que usa en el archivo que subieron, y el mismo orden también. Entonces multiplicamos DT por el lado derecho, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer, o sea, como lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la ecuación 1, ahí donde está el lápiz. Acá está. O sea, por ejemplo, vamos a hacer x1. Ay, acá no. X1 de t, x1 de t0 más h por x, perdón, f de x t0. Ay, es que me confunde esto de que sea x. Entonces, a ver, t0, x1 de t0. Ya, sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces,
La iteración está compuesta por dos segmentos, este y este. Y esta es la parte que es por Euler progresivo, ¿cierto? Esto es generado por Euler progresivo. Ay, espera un segundo, me están golpeando acá. Pucha, un segundo que como que me están llamando, necesito un minuto. Ya, lo siento. Que estaba golpeando acá afuera, era como una encomienda a veces que pidieron, entonces tenía que recibir. Ah, ya. ¿Qué iba? ¿Iba en qué? Ah, ya. Entonces, la iteración, al escoger el punto siguiente, son dos partes, ¿no? El punto anterior y la integral. Y la integral la estamos haciendo con Euler progresivo. Entonces, eso es lo que yo llamo aquí paso Euler. Sí, lo puse porque hay que poner un nombre. Porque es el paso que doy. Entonces, es el dt por el valor, ¿sí?, del lado derecho, que es la f, ¿cierto? Esa parte aquí, en el punto respectivo, en el punto que tengo, ¿cierto? Y eso, lo defino para el 1, para el 2 y para el 3. Y bueno, ahí defino como para los 3. Luego, bueno, ya que tenemos eso, vamos a hacer como las iteraciones. Para eso, como, bueno, como la había contado antes, o sea, al principio, vamos a considerar, por ejemplo, yo consideré un intervalo hasta 10. Entonces a este yo le puse t, que es ese t que esté ahí, y escogí h 0,1. Eso significa que acá va a haber 0,1, después viene el 0,2, después el 0,3, y así avanzando, todo el rato. ¿Ya? Entonces, eso, bueno, y n va a ser el número de iteraciones que va a tener que realizar para pasar desde el 0 hasta 10. Eso es simplemente dividir. Bueno, y ahora viene la parte que es como correr, que es, bueno, defino estos vectores que son ceros, que en Python puedo hacer así, np de ceros. Y np ceros. Ahí defino las condiciones iniciales, ¿sí? Como había preguntado, creo que fue Benjamín, que esta construcción, como de la curva, yo las hago a partir del primer punto. ¿Sí? Por ejemplo, acá serían sus 400. Y así voy a ir construyendo los puntos a partir de esta integración numérica. Entonces defino los puntos iniciales para el x1, para el x2, para el x3, y comienzo a iterar. ¿Cómo itero? Bueno, el punto siguiente lo calculo como el punto anterior, más algo, que depende del punto anterior también. Si este es el punto anterior, es este. Esto que está aquí. Ahí. Bueno, aquí. Eso. Y ahora viene la parte del paso, que yo le puse paso Euler, que es con SH. Bueno, realmente podría como poner el H afuera, pero yo lo puse adentro aquí, porque está ahí CDT. Y bueno, y el vector respectivo, así que en este caso es el x1t0. Así que, bueno, en este caso depende solamente de x1, pero podría depender a priori de x1, x2, x3. Entonces, por eso está así. Por ejemplo, el lado derecho de x2, ese, sí depende de x1 y x2. Entonces, por eso tengo definido el paso Euler a partir de, bueno, el saltito, el h, y el x1, x2 y x3 que ya tengo de la iteración anterior. Entonces, así voy haciendo y construyendo esta solución. Ahora, la graficamos. No sé si están familiarizados con cómo se grafica, pero aquí está. Con esto que se llama NP Linspace. Están buenas las casas de programas, sí, parecen. Pero bueno, es que es la primera tarea numérica que tienen, entonces encuentro que está bien, yo creo. Ya, bueno, el Linspace es así. Linspace 0. Por ejemplo, ¿esto qué hace? Esto me hace un vector entre 0, por ejemplo, y 20,
¿Y cuántos puntos quiero? Bueno, quiero que sean 9 puntos, entonces la hago así. Ay, ¿qué onda? Ah, me faltó la n. Ahí está. Sí, me faltó la n. Ya, entonces, sí, este es un vector que son 9 elementos y lo hace así. Entonces yo aquí dije, bueno, voy a llamar tt a un vector entre 0 y t que tenga n puntos. Entonces se va a corresponder con las iteraciones que hice antes. Y eso, bueno, aquí está cómo graficar. No hay mucho quizás que poner. Aquí está cómo se ponen los títulos, cómo se ponen los índices. Entonces ahí está ese el resultado. Bueno, ¿y qué pasa? Como yo les había dicho, esto está en el apunte de la PUC. Ah, bueno, lo tiene que ir acá. Aquí, yo lo resuelven con un método que nosotros todavía no hemos visto, pero que vamos a ver. Y les da esto que está acá. ¿Sí? Les da x1 eso, x2 eso, x3 esto. Con estas constantes, que después las despejan. Si ellos sacan cada uno de ellos de manera analítica, y bueno, veamos si se parecen o no. Entonces hacemos la solución teórica. Ahí, bueno, definí G1, G2, G3, como las funciones esas. Y la grafiqué. Eso es todo lo que hice aquí. Bueno, grafiqué en paralelo con lo que obtuve recién. ¿Sí? Esto está aquí graficado. Y están súper pegadas. Por ejemplo, la primera son prácticamente la misma curva, en la segunda apenas se despegan y en la otra también un poquito. Entonces, igual queda súper... Bueno, o sea, digo, la cosa. Entonces, como que más o menos esto funciona. Súper bueno. No tuvimos que mover un dedo, ni siquiera hemos aprendido todavía, por ejemplo, a resolver estos problemas y numéricamente pudimos resolver el sistema. Entonces, en general esto se hace mucho. Hay muchas ecuaciones que quizás no son muy fáciles de resolver. Entonces, uno hace este tipo de procedimientos numéricos. Por ejemplo, la de Navier-Stokes me parece que no se sabe si tiene solución analítica. Me parece que ese es como el problema. No me acuerdo bien cuál era el problema exacto que está asociado a esa ecuación, pero me parece que ese es. Y eso, bueno, después está el Euler modificado, pero igual creo que estamos como por tiempo ya. Que, bueno, a priori lo que es lo siguiente. Como el tipo de aproximación que se hace. Esto está en la clase, creo, no sé si, no, la del martes creo que está. Entonces, así como, bueno, Euler modificado. Está como súper desordenado esto, pero Euler modificado es... bueno, voy a tener la función f y la integral, ¿cómo la voy a aproximar? Bueno, por ejemplo, ya está acá el t0, y acá el t1, y yo quiero, claro, esta integral que está acá. Entonces el Euler progresivo me decía que usara este punto y con ese punto ahí. ¿Y qué me dice el Euler modificado? Me dice que encuentre el punto medio y use eso. Que bueno, sí, claramente es mejor, pero la pregunta es, ¿cómo voy a saber cuál es el punto medio si ni siquiera conozco este punto? Es una muy buena pregunta. Entonces lo que plantean es tener un punto acá que se le pone como el punto anterior más un medio, entonces le pones como un medio. Y este punto uno sí lo estima con Euler progresivo. ¿Sí? Entonces, como que uso Euler progresivo para mejorar mi aproximación, no para calcularla directamente. O sea, como es algo interno. ¿Sí? Para aproximar la integral, así, lo hago de esta manera y mejora. Claramente debería tener una mejora, ¿sí? De estabilidad de algún tipo. Y bueno, eso es lo que puse acá. ¿Sí? Entonces, como es bien parecido, solamente que así está el dt multiplicado por la ecuación, ¿sí? Como el lado derecho, pero ahora este está aplicado a el punto que sigue, o sea, al punto que sigue utilizando Euler progresivo, que es esto que está acá. ¿Para qué era la regla de Simpson? Sí, es otro método. La regla de Simpson creo que era, no me acuerdo cómo, es que es como, creo que se divide como en 6 o algo así. Creo que lo que hace es como tomar, no sé, en realidad, como, creo que es como un paralelogramo, no sé. No, sí, lo he visto, pero no lo recuerdo. De alguna manera aproxima la integral, eso es lo que hace, en todo caso. Así como esto que hicimos recién,
creo que es como una forma geométrica de algún tipo para poder aproximar eso. Está bien, yo tampoco me acuerdo. Sí, sí. Pero bueno, eso. No sé si. Bueno, acá está el Euler modificado y ahí está la curva. Entonces anda súper. Los dos andan súper. Entonces aquí está. No sé si hay alguna duda o algo. Igual entendería si no, si como quizás no han visto mucho Júpiter, pero la parte de instalación, eso tiene que estar bien. Más o menos qué es también. Y en general cómo se escribe y qué son los programas. ¿Sí? Yo lo cacho porque di algoritmos. Ah, qué cabo. Eh, la verdad que ahora algoritmos sean en Python. Yo cuando lo di me acuerdo que lo hacían en Java, así. Estaba como que tuve que aprender Java solo para ese curso y ya después ya no se hacía con esa manera. Pero bueno. eh, y eso, bueno, no sé qué más que decirle. Eh, ¿Cómo Oye, podemos identificar cuál método va a ser el más adecuado? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y mm, no sabría responderte. Como que no soy muy entendido en métodos numéricos, pero yo encuentro que es una pregunta muy, muy buena, así como muy realmente. O sea, sí, siempre puedes usar Euler progresivo, pero el asunto es que lo que puede pasar es que te puede explotar esto. Por ejemplo, voy a ver si tengo, ¿no? Por acá un código. Déjenme ver. Déjenme ver. A ver, Euler. No está acá. Que por acá tenía uno que. Y si lo hago a mano. Eh, ay, ¿dónde está? A ver, Arima. La. Que por aquí tenía un, un código donde hacía Euler progresivo a una EDO y explotaba. Porque pasa eso con los métodos numéricos a veces. Como que no. En un problema que dijo el profe, creo que el martes, como al principio, Euler progresivo daba una curva parecida a seno y después explotaba. Sí, eso sucede bastante. Eh, Pucha, no lo pillo, pero eso es lo que tiende a suceder a veces con los métodos numéricos. Como que por eso hay tantos, sí, por eso hay hartos y diferentes, porque tienen diferentes propiedades. Algunos son más estables que otros. Hay otra palabra que se utiliza también que es ser coherente. Me parece que esa es la. Bueno, tengo acá un libro gigante de métodos numéricos en realidad. Eso no dice eso. A ver, ¿qué es gigantesco? Que solamente de métodos numéricos. Entonces, como que podría abrirlo y verlo, pero. O sea, tuve un curso de eso, pero. Como que hay muchas cosas. Entonces, bueno. hay, hay métodos que ganan cosas, métodos que pierden cosas, dependiendo de la EDO. Ahora, una técnica precisa que te permita decidir cuál es el mejor, yo creo que es una pregunta muy buena. Y no sé responderla. No sé si debería saber, pero estaría bueno saberlo. Eso. Da para tesis. No sé. Ojalá saber, realmente, como no sabría decirte. Pero estaría bueno. Bueno, eso en realidad es todo lo que quería mostrarles. Como también está como posible hacer el P2, pero yo encuentro que lo importante es que ahora vean esto de la tarea y puedan hacerlo sin mucho problema. Entonces, eso. Bueno, cualquier Javier, duda. Ujú, sí, ¿y la tarea es como parecía a lo que hicimos acá? ¿Es parecida sí, sí, se o parece. Sí, se parece bastante. Es un poco más difícil porque tienen. Déjame buscar. Ay, ¿me metí a descargas o no? Ahí está. Si este es por ejemplo, esta es la tarea que hicieron el año pasado. Eso es lo que subió realmente Juan Pedro. Esta es con la tarea del año pasado, 2020, de 2020. Y es súper súper similar. De hecho, traté de usar un orden similar también, como parecido. Pero hay otros métodos que piden. Por ejemplo, acá piden método de EUN, GEUN, no sé cómo. Ese también está en el apunte. Y también hay otro. ¿Dónde está? Este, RK4. ¿Cómo se escribe eso? Este que está aquí. Runchkuta.
Ese también. Me parece que ambos aparecen en la tarea que tienen que hacer. Entonces, eso tiene que trabajar esos métodos. Como de una manera es similar, es parecido, pero no es exactamente igual. O sea, las iteraciones es lo que principalmente cambia. Y el principio es el mismo. El principio es el mismo, que es esto de la integral, pero lo diferente es cómo aproximas esa integral y qué técnicas utilizas. Y ahí hay cosas diferentes. Por ejemplo, como en el Euler modificado, eh, lo que hacíamos era, por ejemplo, aquí aplicas Euler progresivo para tomar un punto intermedio y luego ahí calculas la integral. Entonces, dependiendo de los otros, van apareciendo otras aproximaciones que haces como de manera mezclada y ahí vas mejorando esa aproximación. Eso es como la dificultad que surge un poco. Pero en general, sí, en general es esto. Como el esquema. Entonces, bueno, les voy a subir esto en un ratito y para que lo vean y todo. Y bueno, el otro también lo tienen. Estas novedades, el que subió Juan Pedro, para que lo vean. Y eso, voy a bajar de compartir. Javier, Estaríamos. Ujú, sí. el que hicimos ahora en el AUS, ¿lo vas a subir igual? Sí. El código que mostré recién, sí. O sea, todo. Vale. Bueno, si tienen más dudas, estamos. Que vaya bien, aprovechen el fin de semana, descansen. Semana Delta, entiendo que al fin ya sé que no hay clase. Así que hay tiempo para hacer cosas, vivir la vida, no sé, descansar. Javier, Eso, cuídense, lo- estén bien. Ajá. Javier, la otra semana, por ejemplo, bueno, yo quiero empezar como a desarrollar un poco la tarea para que no me quede como poco tiempo después. Igual puedo meter correos o vas a estar como número la otra semana. Ay, pucha. Sí. No, o sea, por mí, o sea, yo voy a estar, o sea, como, por mí voy a responder, pero está esa cosa de que, como de cómo estas evaluaciones son en secciones coordinadas y cosas así, como que está esta política de que no sé si puedo o no contestar correos, pero no, lo encuentro terrible, ya, pero, o sea, porque, no, pero es que, no en el sentido de eso, sino que como el canal de comunicación es complejo, como de otra manera. Pero, ay, tengo que ir a abrir la puerta. Entonces, eh, pero bueno, pregunten, yo creo que no hay ningún problema en todo caso. Pregunten Nadie se nomás va a y enterar. en el peor de los casos, así, voy a decir, puchi, yo no. Pero probablemente sea una duda muy piola, como que sí se puede contestar. Entonces, yo creo que sí. En preguntar Bueno, no hay problema. Y sí, vale, si es la próxima semana, para mí tampoco es problema, yo contesto sí. Igual voy a estar aquí en mi casa. vale, vale, Javier. Puede que Gracias. no. Vale, chao, cuídense que estén bien. Muchas Chao gracias, que a esté todos, bien. chao a todos. Chao, Buen fin de chao. semana. Chao, chao.